Particularmente, yo no soy de pensar de que me gustaría que mi hijo tenga mi mismo nombre porque de alguna manera siento que lo estoy condicionando un poquitito cuando ya naturalmente es un desafío despegarse de la sombra de los padres, pero no juzgo en absoluto eso. A mí me gustaría que mi hijo pudiese ser libre e independiente y interpreto el concepto de inmortalizarse a través de los hijos o trascender a través de los hijos. Cuando los proyectos de inmortalidad chocan con otra persona, ¿verdad? Hasta por eso existen las guerras, por eso existe la violencia. Es cuando los proyectos de inmortalidad de personas, o ya sea políticos, ya sea líderes, ya sea lo que sea, están buscando trascender. Es la raíz de todo lo bueno y lo malo. Y hay que tener un punto medio, construir estos proyectos a través de la reflexión. Parar la pelota y reflexionar es algo que no muchas personas tienen la habilidad de hacerlo. Tenés que caer 30 veces para después lograr. Y hoy en día si le ves a alguien hacerlo bien, es porque necesariamente porque se pegó más que vos. O sea, ahí el talento no cambia mucho estadísticamente. O sea, se tuvo que haber pegado más, tuvo que haber perseverado, tuvo que haber sido más resiliente para poder crecer. Y yo creo que esa escuela hace hoy en día que cuando las cosas, cuando las papas quemen o queman, yo me pongo hasta ansioso positivamente porque sé que el outcome va a ser positivo, ¿verdad? Hoy quiero conversar sobre las ideas centrales de 3 libros contigo que me cambiaron la vida. Bienvenido, Kevin, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo te va? Súper contento de estar acá. Yo soy el contento. Muchísimas gracias por venir a este espacio que tanto me gusta. Gracias al Hotel Five siempre por prestarnos este espacio. Y bueno, quiero empezar directo al primer libro, que es este, The Denial of Death, que te había comentado, ¿verdad? Que es lo primero que se me viene a la cabeza cuando me decís las razones por las cuales te gustaron ser arquitecto, te gusta ser arquitecto, que son los proyectos de inmortalidad, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, tus palabras fueron: yo no quiero hacer algo transaccional, yo quiero construir algo que se va a quedar acá cuando yo no esté. Definitivamente ese es uno de mis motivadores, ¿verdad? Eh, a ver, yo en la medida que fui avanzando en la vida profesional y personal, porque creo que van muy de la mano, para ser un buen profesional, uno, desde mi punto de vista, tiene que ser una persona plena y tiene que dedicarle también tiempo, recursos, energía a conocerse a sí mismo y a encontrar el propósito. Yo me fui dando cuenta que me era muy interesante, muy relevante el hacer cosas que tengan un impacto positivo y que sean duraderas, ¿verdad? Y lo encontré a través de la arquitectura. A ver, me di cuenta trabajando, ya me tocó ser gerente de nuevos negocios, de una empresa transaccional, le llamaría, todas las empresas son transaccionales, pero donde la transacción no es tan permanente, ¿verdad? Y también, qué sé yo, por cuestiones de la vida, voluntariamente hice sesiones con psicólogos para conocerme un poco, ¿verdad? Digamos, a través de esos diferentes aspectos, me di cuenta de que algo que yo le atribuía muchísimo valor es hacer cosas que permanezcan después de que yo esté, ¿verdad? Me da un sentido de orgullo y de plenitud el saber de que las cosas que le estoy dedicando tiempo, a pesar de que también tengo participación en empresas transaccionales, mis actividades principales son muy tangibles a largo plazo. Yo me dedico a proyectar, a desarrollar, a construir obras de infraestructura civil privada cada vez mayor envergadura y uno de los elementos que más yo valoro es esa permanencia. Yo le digo, o dentro de nuestro equipo nosotros hablamos de que estamos tatuando ciudades, ¿verdad? Y es una mezcla de muchas cosas porque tenemos una postura bastante nacionalista. Vemos de que estamos recibiendo muchísima gente de afuera que hoy está valorando nuestro país como destino para jubilarse, para invertir, para pasar parte de su tiempo. Y esa gente está viniendo a dejar también su marca acá, ¿verdad? Entonces yo soy un creyente profundo de que los paraguayos podemos hacer las cosas nosotros mismos, para nosotros mismos y también para la gente de afuera. Entonces tener el privilegio de poder hacer desarrollo, poder hacer arquitectura
y poder dejar un legado que va a trascender a nuestro ciclo biológico acá en la Tierra, para mí es un privilegio enorme. Y el autor se enfoca mucho en eso, en casi todo el libro. Todo el libro se trata de lo mismo, ¿verdad? De construir estos proyectos de inmortalidad y él reconstruye desde lo bueno hasta lo malo. Todo lo que hacemos en la vida o todo lo que nos pasa en la vida es por las acciones que tomamos o dejamos de tomar para construir esos proyectos de inmortalidad. Construir edificios va totalmente con esos proyectos, literalmente se queda una estructura física que, si bien me gustó la analogía de los tatuajes, porque los tatuajes son permanentes, pero también se pueden borrar de alguna manera. Y los edificios también se pueden, dentro de 100 años, quién sabe cuánto tiempo, pero ese es el punto. Sabemos que no podemos trascender para siempre, pero queremos construir una persona que dure lo máximo posible. Y hasta él va, que es lo que yo te había comentado con los hijos, ¿verdad? La gente, por algo todos lleva nuestro mismo apellido, es como que trascendemos de alguna manera al tener hijos. Él se va tan extremo al punto de decir que tenemos hijos solamente para trascender, ¿verdad? Pero ese ya es muy absolutismo, ¿verdad? Ahora, ponerle el mismo nombre, yo ahí cuando dijo eso es donde realmente le doy un poco la razón, ¿verdad? Porque la gente le pone el mismo nombre y tiene el mismo apellido, sí yo veo esa necesidad de trascender, ¿verdad? Ahí sí veo esa bajada de trascendencia. Sí, entiendo lo que decís. Desde mi punto de vista, tiene mucho sentido lo que mencionás. Sí o sí, o sea, considero que es uno de los factores. Particularmente, yo no soy de pensar de que me gustaría que mi hijo tenga mi mismo nombre, porque de alguna manera siento que lo estoy condicionando un poquitito, cuando ya naturalmente es un desafío despegarse de la sombra de los padres, ¿verdad? Pero no juzgo en absoluto eso. A mí me gustaría que mi hijo pudiese ser libre e independiente, y interpreto el concepto de inmortalizarse a través de los hijos o trascender a través de los hijos. Pues yo considero que además hay una cuestión de prosperidad, y de la quema de etapas. Para mí, yo soy católico de formación, pero no soy un católico devoto. Me considero una persona espiritual, pero no dentro de un dogma demasiado rígido. Trato naturalmente de seguir el orden de la vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos implícito, ¿no? De los, a ver, los mandamientos, no porque los hayan impuesto nosotros los tenemos que seguir, sino que naturalmente uno sabe que no está bien robar, matar, mentir, ¿verdad? Entonces trato de que mi interacción y mi presencia deje una estela positiva, y para mí el ir quemando etapas, ¿verdad? El ser independiente, encontrar la satisfacción no te digo en la soledad, pero en la independencia, sin tener que necesitar de otra persona. Después, en voluntad y en libertad, juntarte con otra persona, casarte eventualmente, tener hijos, tener una familia. Para mí son pasos de trascendencia personal, y creo que si bien puede haber un componente de inmortalidad a través de los hijos, yo pienso que son esas etapas las que uno como hombre tiene que transcurrir para poder haber, desde mi punto de vista, vivido en plenitud. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Un punto más que quiero tocar de esto es cuando los proyectos de inmortalidad chocan con otra persona, ¿verdad? Él argumentó que hasta por eso existen las guerras, por eso existe la violencia. No, no la violencia cotidiana de alguien te roba el celular, ¿verdad? Estamos hablando de una violencia en escala, ¿verdad? Es cuando los proyectos de inmortalidad de personas, o ya sea políticos, ya sea líderes, ya sea lo que sea, están buscando trascender. Podemos ir a lo más agresivo, reciente, por lo menos creo, reciente, la Segunda Guerra Mundial. Todo se trataba de que Hitler quería dejar una raza aria. Ese era su proyecto de inmortalidad, ¿verdad? Sí, él, él lo pone de cierta manera en contexto. Entonces es cuando ese proyecto de inmortalidad choca con la realidad que surge la violencia. Y argumentan que los proyectos de inmortalidad son necesarios para mantenernos sanos, pero ¿dónde trazamos la línea, ¿verdad? ¿Dónde trazamos la línea de trascender y está mal? Que creo que va un poco con lo que vos me decís de tener un poco de esa ética, esa moral, de hacemos por otras cosas, no centrarnos solamente en si los hijos tenemos hijos para ser inmortales, no. Ahora quiero cerrar la idea de este libro con que
es la raíz de todo lo bueno y lo malo. Y hay que tener un punto medio en construir estos proyectos a través de la reflexión. Esto que estuvimos hablando de la reflexión, parar la pelota y reflexionar es algo que no muchas personas tienen la habilidad de hacerlo. Y de acá te quiero compartir, hace poco estuve viendo un estudio de Harvard sobre la reflexión y el aburrimiento realmente. Trata sobre el aburrimiento. Y le ponen un nombre al aburrimiento del Default Mode Network, que el cerebro cuando está aburrido entra a un estado de reflexión. Y el enemigo de la reflexión es el celular, básicamente. Tenemos 15 segundos esperando un semáforo, ¿verdad? Y quitamos el celular. Y ponen el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Tenés el otro lado que hicieron un estudio para probar qué tan exagerado es como la gente no quiere reflexionar, no quiere entrar a ese estado de aburrimiento. Y le ponían a un montón de personas con un botón enfrente. El botón le daba un pequeño shock. Y ellos sabían que 15 minutos iban a estar, no tenían que hablar, no tenían que hacer nada, tenían que estar nomás, 15 minutos. Y preferían electrocutarse antes que estar. Al pedo. Estudio de Harvard, ¿eh? No te estoy inventando así alguien que tuvo ganas de Cualquier hacer, ¿no? estímulo, cualquier estímulo, ¿verdad? Cualquier estímulo con tal de no entrar en un estado de reflexión. ¿Por qué vos crees que es esto? A ver, súper profundo, me parece interesantísimo el tema, particularmente. Y de alguna manera voy a tratar de vincular las dos ideas. El closing de lo que hablabas de los proyectos de inmortalidad, ¿verdad? Y cómo pueden desencadenar en conflictos de una escala impresionante, coincido plenamente. Y un poco este nuevo concepto que estás hablando de la falta de reflexión, ¿verdad? Cuando estabas hablando de, por ejemplo, de Hitler y el Holocausto, a ver, coincido plenamente que el proyecto de inmortalidad de él estaba en conflicto con el de los aliados, con el del pueblo judío, y bueno, generó una catástrofe que creo que hay un consenso universal de que fue enormemente negativa, ¿verdad? Sin embargo, veo que hay proyectos de inmortalidad que nacen a partir de la carencia de ego. Veo muchos líderes espirituales donde no se aferraban a nada, donde no buscaban tener un impacto y a partir de justamente despojarse de la necesidad de bienes, de ideales, de imponer ideales a terceros, esa persecución de la paz personal de alguna manera trascendió tan profundamente en las personas que los rodeaban que hasta el día de hoy, te hablo por ejemplo del catolicismo, ¿verdad? O de los orígenes de las religiones, generalmente se da por un Mesías, que hoy en día es un Mesías, que lo elevan a un carácter diosificado porque fue una persona justamente que por la carencia de ego, sin generar un impacto negativo, o sin querer perdurar, terminó perdurando, ¿verdad? Terminó trascendiendo. Y, a ver, te hablaba un poco de mi origen, formación espiritual o religioso. Yo también incursioné un poco en una etapa de mi vida de adolescencia tardía, pasando la adultez, y empecé a hacer prácticas de meditación, ¿verdad? Y la meditación hoy está bastante más diseminada, por lo menos en el mundo occidental. Creo que hace 15 años ya, un poco más, 18, cuando yo me empecé a incursionar todavía no era tan abiertamente conocido, era un poco más quizás tabú, ¿verdad? Y el propósito de la meditación, voy a ser un poco controversial, pero es aburrirse. En qué sentido? En buscar no distraerse con algún tipo de distracción exógena, sino concentrarse en el presente, que es básicamente la disciplina de, quiero ser súper sincero, de aburrirse, ¿verdad? Tomando tu palabra. Y en ese aburrimiento empiezan a saltar ideas a través, te cruzan por las cabezas y lo que te enseña es a no participar activamente de esas ideas, sino pararte en un plano, en un segundo plano y mirar cómo esos pensamientos pasan por delante y entender qué eso te hace a nivel corporal, qué reacciones te da y a partir de poder interpretar cómo cuando te pasa un pensamiento quizás de negocios
y estás en una etapa de estrés con la empresa, te puede generar un malestar, o como cuando te acordás de un antepasado, te puede generar un sentido de, no sé, de extrañarle, de añoranza, ¿verdad? Y a través de esa pausa y de alguna manera de esa reflexión consciente, uno empieza a profundizar, a dilucidar un montón de cosas y a organizar un poco digamos, el escritorio mental, ¿verdad? Yo pienso que hoy en día estamos súper, eh, de alguna manera, estresados por constantes incentivos exógenos. El celular es uno de ellos, pero me parece que hay un montón de otras cosas. Y además del plano solamente mental, complementando lo que vos decías, hay un concepto que se llama estrés mitocondrial, que es básicamente todo lo que genera un estrés a los efectos celulares, ¿verdad? ¿ok? Y eso trasciende en un montón de illnesses, de un montón de problemas que naturalmente tienen una connotación muy negativa, ¿verdad? Entonces es muy interesante hablar de eso porque es una herramienta súper necesaria al celular. Nos ha potenciado enormemente para poder acelerar procesos que antes tardaban un montón, hacer llegar mensajes interesantes. Probablemente la gente que nos esté mirando, el 90% lo vea a través del celular, ¿verdad? Pero ¿dónde establecer los límites entre lo necesario y lo sano? ¿Vos qué opinás? Y yo creo que nos hace falta un poco más de reglas para establecer ese límite. ¿Para qué realmente es necesario? Nadie te dice que seas un inadaptado social, incomunicado y digas, no, yo no voy a tener redes sociales, yo no voy a usar el celular. A mí si quieren verme, me ven como se hacía antes y venís hasta mi casa. Ese es un extremo malo, porque la vida cambió y no quedarte en esa posición no te va a llevar a ningún lado, ni personal ni profesionalmente. Ahora sí me parece que podemos establecer esa línea tratando de establecer horarios. O yo creo que hasta va por la educación en la mesa. No quitar el celular. O sea, si estás sentándote en la mesa a compartir con otras personas, ¿cómo es que más de la mitad está con su celular en la mano? Nadie tiene una emergencia. Mirar Twitter porque Trump dijo algo ayer no es una emergencia. Mucho menos es mirar un video de TikTok sobre Taylor Swift y su nuevo disco. Tampoco es una emergencia. Entonces es partir de un punto de educación y del estar presente con tus seres queridos, porque nada va a pasar. Porque cuando vos tenés esta conversación con cualquiera, lo primero que te dicen, ¿qué pasa si tengo una emergencia? ¿Vos crees que no te va a enterar si tienes una emergencia? Honestamente, creo que de alguna manera te van a contactar, ¿verdad? O sea, igual está el celular ahí a disposición, es elegir cuándo Claro, o prestarle sea, atención y cuándo no. tenés, bueno, emergencias de quién puedo tener, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de esto. Hace una lista de 6 7 personas en tu celular. Existe el modo no molestar. Y que igual te va a sonar si te llaman tus seres queridos. Pero no te va a sonar con cualquier otra cosa, nada. Pero vos crees que existe una regla preestablecida, o sea, que podamos de alguna manera recomendar o que cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su equilibrio porque claramente un creador de contenido va a usar más el celular y tiene que estar más atento a responder mensajes, conseguir oportunidades. No diría que hay una regla en términos de horario, sí en comportamiento. Y también podemos ir al punto de la luz azul, o sea, no solamente te va a beneficiar desde un punto de reflexión porque entras en este estado que es el estado default del cerebro, o sea, no entrar en este estado, se le culpa al celular en su mayoría porque ¿qué es lo único que tenés para no entrar en ese estado? El celular es donde te vas al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Te vas al gym y con tu celular reproducís música en tu auricular. El auricular no es el dispositivo que es el problema. ¿Nunca te pasó que te fuiste al gym y te olvidaste de tu auricular y te Sí. quedaste entrenando sin nada, Am- sin un partner y vos solo entrenando y te pones a pensar? Impresionante, o sea, tanto tiempo. A mí me pasó hace poco nomás, por eso tengo esto tan presente que hace mucho no me olvidaba algo para escuchar en el gimnasio y estoy en un subsuelo otra vez. Y por la señal, digo, ¿verdad? Que no es que me puedo poner a buscar. Si yo no descargo antes de entrar al Smart Fit del Shopping del Sol, no puedo escuchar, ¿verdad? Y empiezan las reflexiones de todo lo que uno querés pensar y todos los problemas o desafíos
Y lo lindo de eso es que encontrás la solución. De repente Totalmente. tenés problemas que estás evitando, olvidando, poniendo a un costado, que entrando a ese estado de no tener más nada que hacer, entre serie y serie, y te empezás a preguntar qué quiero, qué es felicidad para mí. O sea, preguntas así tan Filosóficas, existenciales. existenciales, más allá de que sean filosofía existencial. Esa es la palabra. A ver, formato de entrenamiento por default es entrenar sin música luego. Sí, a mí, para mí el deporte es una de las escuelas que mayor enseñanza me ha dado en la vida. Y me condiciono a entrenar con cierta regularidad porque de alguna manera es uno de mis grandes cables a tierra, ¿verdad? No obstante, yo pienso que mi viejo siempre me dice que si el hombre pudiese trasladar los aprendizajes que uno vivió a la siguiente generación, estaríamos tanto más avanzados. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir implícitamente? De que naturalmente todo nuestro ciclo de vida volvemos a repetir los mismos errores que las generaciones anteriores y tenemos que aprenderlo por nuestra cuenta, ¿verdad? Y yo pienso que mucho tiene que ver con, por eso te preguntaba, si hay una regla para todo y uno como padre tiene que, o como amigo, o como pareja, tiene que imponer una regla o hay que dejar que cada uno aprenda. Yo soy más partidario de la segunda escuela, ¿verdad? Yo también creo que cada uno tiene que aprender, pero también hay límites personales, ¿verdad? O sea, yo puedo hablar por mí y de repente a mí no es que me gustaría, quiero que sea así. O sea, así tiene que ser para mí. Que si te sentás en la mesa, si no, cada uno puede comer, uno viendo la tele en su pieza, el otro puede estar en cualquier lado. Si nos sentamos todos en la mesa a comer, nadie debería de estar quitando el celular para ver TikTok. Con los hijos, inclusive, que yo vivo con Chele y su nena, y a mí no me gusta que tenga la tablet así gigante mientras que come y estamos todos en la mesa. Vamos yendo a los niños y el adulto, ¿verdad? Entonces sí, creo que es un gusto capaz personal mío, pero yendo también a lo que te dijo tu papá, es el mismo juego, diferentes jugadores y diferentes tiempos, pero sigue siendo la misma interacción, ¿verdad? Antes podía ser que en la mesa no con tu juego. Terminaba de comer, después andate a jugar. O no hable de negocio en la mesa, ponele. Puede ser otro, ¿verdad? Sí, yo entiendo lo que decís, o sea, según lo que interpreto, vos consideras que hay momentos que requieren cierta solemnidad y que hay que respetar esos momentos. Y me parece súper coherente, ¿verdad? Pero yo pienso que en la búsqueda de la mejora continua y de encontrar la mejor versión de uno mismo, naturalmente, yo por ejemplo me encuentro, yo tengo 7 años más que mi señora, ¿verdad? Y yo me acuerdo, 7 años antes, yo usaba el celular hasta quedarme dormido. Estaba en una etapa donde socialmente todavía está más activo. No te digo que hoy no estemos activos, pero yo no estoy activamente buscando nuevos amigos, no sé cómo explicarte. Estoy como en una etapa un poquitito más madura, en donde elijo mucho mejor mis interacciones. Estoy igual de abierto que antes, soy un poco más selectivo, ¿verdad? Y el haber sido deportista hace que vos te des cuenta del impacto que hay en el sueño, por ejemplo, ¿verdad? Para la recuperación, para poder rendir mejor al día siguiente. Yo, bueno, son las 9, yo ya me desperté hoy a las 5, ya leí, ya tuve una clase de tenis y bueno, ahora estoy acá. Yo encontré que mi mejor versión se da cuando yo hago de alguna manera esos sacrificios o tengo esa agenda, pero lo descubrí por ensayo y por error, ¿verdad? Y hoy en día encontré un balance en esas cosas y en otras quizás estoy un poco desbalanceado, en el sentido que tal vez trabajo un poco más de lo que sería recomendable, pero yo pienso que son ciclos, ¿verdad? Yo pienso que son ciclos y que naturalmente uno va ajustando, ¿verdad? Hay veces que uno espera de que una persona que no se encuentra todavía en un nivel de madurez necesaria sobre una faceta en específico, ya la tenga incorporada per se. Y creo que si bien hay que buscar y hay que perseguir esa solemnidad en ciertos momentos, también hay que tener un poquitito de juego de cintura para entender de que el otro está nomás en un proceso de mejora y de identificar, digamos, su mejor versión y que quizás eventualmente llegue independientemente a la presión que uno le hace o no, ¿verdad?
Pues estoy seguro que vos, cuando tenía la edad de tu hija de corazón, capaz que estaba con el celular en la mesa, ¿entendés lo que te digo? Y Y hoy en día probablemente, seguramente vos te quejabas de tu viejo y hoy en día sos vos tu viejo, ¿me entendés lo que te digo? Pero porque pasaste por eso, por esa experiencia y te das cuenta que realmente esos momentos son efímeros, que vale la pena mirarse a los ojos, que vale la pena comer un poquitito más tranquilo para poder digerir mejor, para poder llegar mejor, para no tener el disparo de cortisol que después volvés a la oficina y estás todo cansado, estás todo foggy. Entonces yo pienso que es un poco de ambas cosas. totalmente. Por eso quiero ir al siguiente libro. Para que voy directamente, iba a interrumpirte y después paré, que es este el que te había dicho, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que irónicamente no se trata de que nada te importe un carajo, o sea, no es ese el punto, es un título para llamar la atención, se trata de identificar los valores para ver qué realmente te importa. Entonces, uno de los puntos principales de este libro es la ley inversa, que es, con otros ejemplos, lo que vos dijiste sobre Jesús, ¿verdad? Él no estaba buscando ser el Mesías. Salvador, él no estaba buscando desde el ego, no estaba buscando tener el mérito por todas esas cosas, pero aún así, y no estaba buscando capaz de ser recordado. Y la ley inversa habla de básicamente eso, mientras más vos quieras desde el punto de una carencia algo, es cuando menos vas a tener o capaz vas a tener, pero más infeliz vas a ser. Perfecto ejemplo de esto es lo de Jesús. Él no buscó ser recordado y no buscó decir yo soy el Mesías, pero como sus acciones hablaron por sí mismas, es recordado como es recordado. Y otra parte de esta ley, ley inversa es que la negatividad es el camino a la positividad. ¿Cómo yo identifico o cómo yo interpreto esto? Porque yo interpreto de una manera distinta a la que interpretó el autor. Porque hoy especialmente cualquier cosa es ser negativo. Yo no sé si a vos te pasa esto en tu vida que vos sos, ¿verdad? A mí me pasa que me considero un realista. Veo las cosas como son. Creo que veo las cosas como son, ¿verdad? Veo un evento mundano como un evento mundano. Veo un evento malo como un evento malo. Veo que alguien me está mirando mal como que alguien me está mirando mal. Entonces la ley inversa te dice que aceptar lo negativo es en sí una experiencia positiva. Muy interesante. A ver, ese libro me regalaron y lo tengo todavía con su plástico. Y desde que debatimos un poco de eso y me contaste que trasciende el título, me dio ganas de leer, así que va a ser el siguiente libro que voy a leer. A ver, empiezo por donde concluiste. Que el aceptar lo negativo como algo se puede transformar en algo positivo. Yo soy fiel creyente de eso. De hecho, me pasa que en ciertas ocasiones, cuando hay una situación negativa, una situación negativa en un cierto extremo, depende del contexto, es una crisis, ¿verdad? Y yo leí un libro, que no recuerdo el título, pero una psicoanalista que explicaba que los momentos de crisis son los momentos de mayor crecimiento, ¿verdad? Hay otras analogías que te dicen que un diamante se forja bajo temperatura y presión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para mí, desde que yo leí ese libro y desde que ciertas cuestiones, por ejemplo, de vuelta al deporte, a ver, mi deporte mucho tiempo fue el wakeboard, ¿verdad? Competí nacionalmente, fui campeón nacional muchos años, competí en sudamericanos, me invitaron a mundiales. Y ese es un deporte en particular, porque jugué tenis, jugué fútbol, hice paracaidismo, hice triatlones, ahora me inscribí a un maratón. Pero ese deporte, el wake en particular, es un deporte de mucho error para lograr algo y te enseña a aceptar la derrota. Esa es así el aprendizaje que más yo me llevo de eso. Tenés que caer 30 veces para después lograr. Y hoy en día si le ves a alguien hacerlo bien, es porque necesariamente porque se pegó más que vos. O sea, ahí el talento no cambia mucho estadísticamente. O sea, se tuvo que haber pegado más, tuvo que haber perseverado, tuvo que haber sido más resiliente para poder crecer. Y yo creo que esa escuela hace hoy en día que cuando las papas quemen o queman, yo me pongo hasta ansioso positivamente porque sé que el outcome va a ser
positivo, ¿verdad? Yo lo tomo con cierto jovialismo y me abro para tratar de encontrar el mensaje. Cuando de repente la gente que está al lado mío, te digo, muy ocasionalmente me trata de loco. Porque cuando todos están volviéndose locos, yo estoy relativamente contento, ¿verdad? Porque estoy viendo cómo vamos a salir favorecidos de ese resultado, ¿verdad? Yo, a diferencia de vos, Dani, me considero un poquito idealista. Yo, cuando alguien me mira mal, trato de entender el trasfondo. Cuando hay un suceso, trato de ir un poco más allá para tratar de interpretar cuál fue la causal, qué puede venir después. Y trato de ver el vaso medio lleno. O sea, naturalmente, como idealista, estoy un poco orientado hacia el positivismo, ¿verdad? Tratando de no perder de alguna manera la coherencia, la objetividad, ¿verdad? Pero renuncio voluntariamente a mi idealismo porque siento que mi idealismo adolescente, no limitado por los constraints sociales, políticos, hace que vea todo lo que tengo a disposición como un mercado, como un océano azul, ¿verdad? Y creo que es uno de los mayores catalizadores en mi experiencia personal y profesional, ¿verdad? Entonces, así interpreto lo que vos me dijiste. No sé si de alguna manera lo ves relacionado con los temas que se desarrollan en el libro, ¿verdad? Sí, sí y no, claramente estamos expandiendo mucho más allá de la idea central, pero sí, y tienes tres sutilezas, así le llaman, tiene tres sutilezas la ley inversa. Uno, que no te importe no significa ser indiferente, ¿verdad? Porque el arte sutil que todo te importe un carajo no significa que no te importe, ¿entendés? Que no te importe una mierda, dice él, no es ser indiferente, significa estar cómodo con ser diferente, porque la indiferencia es imposible. Y de acá ahora me acuerdo lo que vos estuviste hablando de la meditación y el budismo. Él, claramente, ese no, para mí, por lo menos, mi opinión es que ese no es el camino. Porque que a dónde va el budismo, el que tenerle cariño, el attachment a algo, es lo que provoca el sufrimiento, entonces no tenemos que tener nada y no tenemos que ser nadie. Esa no puede ser la vida. O sea, esa no es la vida. ¿Quién puede vivir? O sea, que no sé qué forma de vivir es vivir sin nada y sin nadie y sin tenerle cariño a nadie y sin tener ningún tipo de attachment, ¿verdad? Entonces, con eso estoy de acuerdo con él porque él dice, esa no es forma de vivir la vida en su opinión. Y dice que la indiferencia es imposible teniendo estas relaciones. Ahora, la sutileza número dos, tu objetivo en la vida tiene que ser más importante que la adversidad, más importante de lo que sea que puede pasar el día a día. Si tenés algo que te preocupe de la adversidad, eso es lo que yo siempre... Acá es lo que quiero expandir un poco más este concepto. Él dice que si te preocupa mucho la adversidad, que es las situaciones del día a día, y vos estás enredado en eso, es porque no tenés nada que realmente te importe. No definiste bien tus valores y no definiste bien tu objetivo. Y yo creo que esto se traslada al famoso no tiene nada que hacer. Este cuando ves una persona problemática que se deprime, que causa muchos problemas en la vida para todo el mundo. Y esa es la mejor definición. El problema es que no tienen nada mejor de qué preocuparse. Veo dos conversaciones interesantes para cerrar y después me querés dar réplica sobre el primer punto. Entiendo tu punto de vista, pero vos estás llevando la meditación de lo que yo te hablé, que es lo que yo realmente hablé, a un contexto dogmático dentro de lo que es el budismo. Sí. Yo no soy budista. No obstante, la meditación me parece una herramienta espectacular, que es como que el deporte esté vinculado a un dogma y, no sé, hipotéticamente el deporte se lo adjudique dogmáticamente al judaísmo. Ok. Y si yo hago deporte soy judío. No, no, el deporte es una herramienta espectacular. Coyunturalmente la meditación se lo vincula dogmáticamente al budismo, pero me parece una herramienta genial porque de alguna manera va de la mano con lo que vos hablabas, ¿verdad? Lo que en realidad persigue es la no dependencia de dopamina generada por factores exógenos, sino de autoconocimiento, de reflexión, de, y
aumenta, desde mi punto de vista, la capacidad de poder estar en el presente, disfrutar esos momentos y muy posiblemente, desde mi punto de vista, aumenta, llevando al segundo punto, la posibilidad de que genere suficiente introspección a los efectos de generar un propósito mayor para poder tener algo que te motive todas las mañanas a levantarte, ¿verdad? Y entrando un poco a ese segundo punto, cierro el primero, te recomiendo que pruebes meditación. No dogmáticamente, no vayas a poner el prejuicio de que pertenece a uno o a otro dogma. Tiene nada que ver, míralo como una herramienta, así como el deporte, así como la lectura, así como Esta esta conversación. conversación, ¿verdad? Es muy interesante y yo creo que te puede sumar mucho. Y en segundo lugar, coincido plenamente con lo que decís, Dani, con esa segunda sensibilidad, ¿cómo le llamaba el libro? De que cuando uno tiene un propósito mayor, que generalmente tiene un componente que no es selfish, Ujú. generalmente tiene un componente de altruismo y generalmente tiene un componente de grandiosidad, de inalcanzabilidad, por más de que no sea una palabra en el diccionario, tiene que ser lo suficientemente, yo lo defino así, lo suficientemente grande como para que te genere un respeto y un susto. Y yo por lo menos me pongo objetivos que me asusten en cierta medida y me gusta la práctica de poder manifestarlos verbalmente. Me parece que la primera herramienta de transmutación entre el plano mental o espiritual de la mera voluntad energética y poder llevarlo a la realidad es que una vez que yo incorporo, quiero hacer esto, este es un objetivo que realmente se alinea con mis valores y con mi propósito, y yo te digo, che, Dani, yo quiero hacer esto, por más de que eso parezca inalcanzable, me parece que es la primera manera de transmutarlo. Yo pienso que si vos tenés la capacidad de visualizarlo y el coraje para poder manifestarlo verbalmente, empieza una vorágine de, de responsabilidad autoimpuesta para poder trabajar en pos a eso. Y creo que es un combustible enorme para poder despertarte todos los días y realmente moverte independientemente a las dificultades que se te van poniendo por el camino. Excelente. Quiero dejar ahí este libro y quiero pasar al último, que es el que te había comentado. Quiero discutir no en sí el título del libro, ¿verdad? Que es cómo atraer mujeres con honestidad, sino los conceptos del libro, de los valores y de las cosas esenciales que él transmite en este libro, que fue su primer libro en realidad. Uno de ellos es non-neediness, que es no ser necesitado. Es lo que te había comentado de alguna u otra manera, pero podemos trasladar esto a cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? Cuando alguien ve que vos querés algo de una carencia tuya, eso se ve, se siente, está en tus acciones, está en tus palabras, está en tu postura. Y cuando alguien sabe o siente que viene de una necesidad tuya, siempre vas a estar en desventaja y siempre vas a repeler. Esto puede ser en el libro, esto se trata de mujeres claramente, esto puede ser un trabajo, ¿verdad? Como cuando te va a una entrevista de trabajo y querés negociar un sueldo, si vos no tenés trabajo y alguien te ve capaz necesitado de ese trabajo, estás en una desventaja, ¿verdad? Y si vamos directamente al ejemplo de él, es que la necesidad en tus acciones se demuestran con mal performance en frente a la otra persona. ¿Cómo vos crees que una persona con necesidad, sea en el ámbito que él habla, en el ámbito laboral, puede cambiar ese comportamiento básico? Es identificar, es que la gente no identifica. A mí me traslada inicialmente a un plano laboral en ciertas experiencias que yo tuve. A ver, a mí me toca hacer varias cosas como CEO de una empresa desarrolladora y una de ellas es la venta.
Te puedo hablar desde la perspectiva de venta, te puedo hablar desde la perspectiva de estar en la cima de un organigrama y tener que coexistir y sacar lo mejor o de mis clientes, que se traslada en mayor inversión, mayor fidelización, o en mi equipo de alta performance, que se traslada a que rindan mejor, ¿verdad? Em, yo vi un cambio súper eh, medible en mi empresa cuando yo interpreté esto que vos mencionás, ¿verdad? Fuera de lo que es el concepto de atraer mujeres, que en realidad lo que interpreto que el mensaje es mucho más transversal. Es poder empatizar con más gente para el propósito que uno necesite, ¿verdad? Yo antes vendía instrumentos financieros. Vendía una inversión a través de departamentos para que la persona gane plata. Y me iba a la reunión con la idea de imponer, hacer un esquema de neuroventas que pueda, en primer lugar, interpretar tus necesidades y tus dolores y a partir de ahí modificar mi discurso a los efectos de poder transformar mi producto o mi servicio en lo que vos en realidad estabas necesitando o queriendo. Y Ok. desarrollé una habilidad bastante amplia para poder imponer ese concepto en las mentes o en las voluntades de las personas que sentaban del otro lado de la mesa. Y es una habilidad súper válida. Pero con el tiempo empecé a irme a las reuniones con la voluntad de empatizar y aprender de la otra persona. Me fui con la... me empecé a ir con la voluntad de generar vínculos y de no mirar una transacción cortoplacista y de que la conversación trascienda lo inmediato que era comprar uno que otro departamento, sino ver cómo podemos empatizar por encima del plano superficial, ¿verdad? Y fue o es impresionante el cambio tangible que ha habido en los volúmenes de inversión y en la fidelización, es decir, en la cantidad de veces que nos vuelven a elegir, en donde la gente me dijo una y otra vez de que no invierte en el producto, invierte en la persona. Y así mismo llego al otro plano y después te doy mi conclusión. Cuando trabajamos con gente, mm, yo antes tenía una visión no tan humanizada como hoy en día, en el sentido de que dibujaba KPIs, dibujaba reglas bastante claras en lo financiero, manuales de operaciones y demás, y ponía los incentivos financieros y empujaba a la gente a perseguirlo. Ujú. Con el tiempo, nuestra empresa estamos poniendo muchas cuestiones mucho más subjetivas. Estamos armando planes de capacitaciones para que la gente pueda elegir en qué prosperar, en qué capacitarse para poder prosperar, que muchas veces no tiene ni siquiera relación directa con su cargo. Porque yo soy un fiel creyente de que el conocimiento holístico te hace mucho más transversal y por más de que yo sea arquitecto y me ponga a ver un podcast de un biólogo marino, me va a aportar en mi conocimiento holístico y voy a poder generar puentes entre las diferentes clústeres de información y me va a generar un valor a lo que hago. Entonces, cuando empecé yo a dedicarle más tiempo a hacer actividades recreativas, a conocer quién estaba del otro lado de ese escritorio profundamente, a desarrollar de forma conjunta los incentivos no solamente financieros, sino los objetivos de vida, los resultados fueron enormes, ¿verdad? Pero no sé si eso dice en el libro, pero eso tiene que nacer desde la buena voluntad, tiene que nacer desde la genuina voluntad de querer conocerle y de poder armar un equipo sinérgico en donde pregone no el objetivo financiero, sino
pregone el- el- la buena voluntad. Así es como yo puedo definir, ¿verdad? Vos sabés que cómo él llega, cómo él define y es muy parecido a lo que está diciendo. Él dice que se hace a través de la honestidad. Cómo sobrepasas el actuar en base a tus necesidades a través de la honestidad. ¿Y cómo a través de la honestidad? A través de la vulnerabilidad. Y acá es lo que yo te decía que, ¿por qué la gente confunde tanto vulnerabilidad con debilidad? ¿Verdad? Ser vulnerable, o sea, no es ser vulnerable, sino tener un momento vulnerable es simplemente hacer lo que te da miedo, decir, che, no sé, si es este podcast, a mí me da muchísimo miedo filmar enfrente a la cámara, pero vos sabés que acá estoy, aún así lo estoy haciendo. Eso es ser vulnerable. Hacer lo que te da miedo a pesar de que te da miedo y poder decirlo en voz alta, ¿verdad? Y poder aceptar una crítica constructiva Poder aceptar y una no crítica. tomarlo de forma negativa, sino incorporarlo como un regalo de la otra persona para poder evolucionar, Me ¿verdad? pasó hace poco, y te digo, para agregar a eso mismo que vos estás diciendo, un comentario en YouTube. Tengo una crítica constructiva. Me parece que me le interrumpiste demasiado a la persona en un momento en que yo estaba apreciando mucho lo que decía. Y miré y verdaderamente le interrumpí mucho en el video. Si vos no sos vulnerable, vos vas a tomar esa crítica constructiva como algo negativo, a decir, pucha, este tipo es un hater. Pero en la medida que vos te vulnerabilizás es donde realmente podés crecer. Y Correcto. las personas, todos tenemos miedo, todos tenemos dudas. Y en la medida que vos le veas vulnerable a la otra persona, empatizás. Y una vez que empatizás, tenés una conexión que trasciende la superficialidad y podés empezar a realmente crear de forma conjunta, ¿verdad? Para mí coincido plenamente con eso de de la honestidad. Y esos son las dos ideas principales de este libro que yo me llevo siempre, ¿verdad? Para tener más ideas tengo que leer y volver a leer el libro, pero lo que yo me llevo siempre es vulnerabilidad y no ser necesitado. Todo a través de la honestidad, ¿verdad? Y quiero un tema bonus que vi el otro día en un podcast que me pareció sorprendente que, que compartí contigo, que es cómo manejar auto todos los días desarrolla la empatía. Y vos ¿Cómo decís, funciona eso? sí, no, este tipo está loco, ¿qué, es lo que qué está pasando? ¿Qué está diciendo? Y va relatando en el podcast, ¿verdad? Creo que fueron unos 20 minutos, voy a tratar de darte el TLDR, como dicen ellos. Primero empezó con los taxis, donde la gente tenía que dejar de manejar, simplemente se ponía atrás y después se evolucionó al Uber, donde se hizo más masivo la disponibilidad de no manejar. Ahora, ¿dónde están viendo este fenómeno de que había sido la empatía se desarrolla manejando? No sé si sabes lo que son los Waymo. No, ¿me explicas? Los Waymo y los Tesla Drive y Ubico, ya. Entiendo el concepto de self-driving el cars. self-drive, Sí. claro. Entonces, ahora que están habiendo estas dos empresas, mayormente en Estados Unidos y en Inglaterra, que están desarrollando la capacidad de no tener que manejar. Ni de lidiar con una persona que maneje contigo, que te esté Correcto, poniendo música, que te esté hablando como el taxista porteño ahí que naturalmente tenés que entrar en una conversación que muchas veces no querés tener, ¿verdad? exacto. Además de eso, que ya no tenés más una persona conduciendo, ya no estás más conduciendo vos, lo que quiere decir que ya no tenés más que aprender a que, pero voy a frenar para darle paso a esta gente que está caminando. O, hijo, este tráfico voy a frenar yo y le voy a dar paso para que gire, porque nadie le está dando, se va a quedar ahí para siempre. Porque vos sabés cómo vos te sentís cuando nadie te da paso, porque vos sabés cómo es estresante estar en el tráfico y que todo el mundo te cierra la calle. Entonces vivir estas experiencias finalmente te desarrollaba la empatía. ¿Y qué está pasando en lugares como Londres, Nueva York? Un lugar que detesto es Nueva York. Y en teoría parte de esto es que ya nadie tiene interacciones con personas extrañas y nadie vive experiencias en donde puede empatizar con el otro para tratar de comunicarse y desarrollar esa habilidad. Cuando yo vi esto, entendí un poco la falta de empatía en Nueva York. Y en el podcast hablaron mucho de esto en Londres, pero que también yo veo esto en Nueva York, Mm. ¿verdad? Y el problema de que la gente no maneje es que no desarrolla esas habilidades blandas con gente extraña, darle paso a la gente,
cómo, cómo la gente no respeta el semáforo peatonal en Nueva York, por ejemplo. Y ya va porque ellos no manejan. Nadie maneja ahí. Ya nadie sabe lo que es estar del otro lado Detrás para del volante. respetar vos de tu lado. Ujú. ¿Verdad? ¿Y qué opinas un poco de A todo ver, en esto? primer lugar, me gusta porque estás haciéndome una promoción indirecta de que la gente tiene que seguir comprando autos. Así que me viene bien. Manejen. Manejen porque les va a hacer mejor, según Dani. Pero hablando en serio, Está buenísimo. entiendo que es un ejemplo más de cómo hoy en día el mundo está fomentando la individualidad y la falta de conexión genuina con las personas. Podría ser manejar, podría ser no tener que ir a pedir algo a un restaurante para que te den la comida, que hagas delivery y ya te entreguen nomás en el guardia en la recepción de tu departamento y te vayas a buscar. O sea, entiendo que es un ejemplo más de cómo el mundo está aislándonos y en consecuencia ese aislamiento hace que nosotros de alguna manera veamos al resto del mundo, lo objetivicemos más y perdamos esa humanidad, ¿verdad? Me parece muy interesante la analogía y el estudio este que vos haces y puedo entender cómo estar detrás de un volante y hacer sesiones particulares por el bien mayor, de alguna manera es una conexión con los demás. Aunque estés detrás de un elemento y no tengas una conexión verbal, igual estás teniendo una conexión al compartir un lane, al dejar pasar o cuando pasa una ¿Verdad? sirena que te pongas al costado para que tenga prioridad, ¿verdad? Me parece interesante. Eh, y desde mi punto de vista, a ver, creo que tenemos que hacer esfuerzos para poder empatizar. No sé necesariamente si manejar particularmente es uno de ellos, ¿verdad? Pero yo te quiero contar algo desde lo que nosotros hacemos. Nosotros cuando conceptualizamos un desarrollo inmobiliario, realmente nos ponemos en el lugar del usuario. Veo muchos desarrolladores que compran un lote, arman un proyecto lindo, ven su costo, le ponen un markup y salen a vender. Nosotros tenemos un proceso de diseño al revés, que es, vemos quién es el avatar cliente. Es el joven que se está emancipando por primera vez de las casas de sus padres y tiene 23, 24 años y tiene una capacidad socioeconómica de pago, que quiere estar cerca de su laburo y quedarse cerca donde siempre vivió. Y de por ahí el auto ya no es una preferencia principal para él porque tiene su facultad cerca, tiene su laburo cerca. Entonces nosotros vemos sus necesidades, su espectro y decimos, bueno, este puede vivir en un departamento más comprimido a los efectos de que siga estando en una zona que él valore y que él pueda pagar, pagando un poco más de compresión, pero le damos monopatines y bicicletas eléctricas para que pueda moverse por la zona a través de una aplicación y no tenga la necesidad de un auto. Y al no estar pagando una cuota de auto o una cuota o combustible, discúlpame que vaya en contra de este ejemplo, pero va de la mano, nosotros le estamos de alguna manera partiendo de sus necesidades y ofreciendo algo acorde. Otra paradoja, le ofrecemos dentro del edificio una capilla multicredo, le ofrecemos restaurantes con room service, ofrecemos espacio de podcast, un live studio para nomás digitales, para poder tener este tipo de conversaciones. Tratamos de generar una comunidad vertical. Tenemos un sistema de incentivos con puntuaciones para el buen vecino, en donde tenés una serie de privilegios en la medida que te comportás bien. Entonces diseñamos KPIs de buen comportamiento y de interacción entre las personas, porque hoy en día vos no sabes quién es tu vecino. En nuestro edificio nosotros tenemos voluntariamente el inquilino o el usuario se suscribe y tenés un perfil dentro de la aplicación de la comunidad del edificio. Entonces vos sabés que Dani está al lado y que Dani es doctor, por decirlo así, que si tenés una emergencia de última le podés contactar a él, o sabés quién se anotó a la clase de yoga de las mañanas. Entonces
tenés un motivo para poder conversar porque sabes que él se dedica a importar y vender ropa. Entonces estamos activamente tratando de desarrollar herramientas para poder hacer que la gente interactúe y que vuelva a ver el sentido de comunidad y el sentido de equipazgo, por decirlo así, dentro de una comunidad vertical que me parece que se está perdiendo en la medida que la gente no tenga conciencia de que ese es un catalizador no solamente de la prosperidad de la vida de las personas que están ahí adentro, sino también de los inversores. Porque cuando vos generas una comunidad vertical, los inversores se ven beneficiados a través de que cuando un inquilino busca un edificio para vivir y corre la voz de que ahí hay una buena comunidad, de que hay un montón de valores agregados, naturalmente está dispuesto a elegir estar ahí, de pagar más o de querer quedarse más tiempo, porque es de alguna manera una cualidad que no está transversalmente diseminada en los otros desarrollos y genera prosperidad para el que vive ahí, para el que invierte y también para toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, estamos siendo conscientes de eso y estamos tratando de ser catalizadores de cambio para volver un poco a esos orígenes que vemos que se están perdiendo. Finalmente yo creo que es una lucha entre la conveniencia y mantener esa conveniencia humanizándose. Por eso entiendo lo de paradójico, porque le dan la conveniencia de tener autonomía, pero a la vez están buscando maneras de que esa conveniencia no deje de ser humana. Totalmente. Y se trasciende en un bienestar integral, ¿verdad? Que mucha gente yo veo que no ve esa trascendencia, ¿verdad? Correcto. Bueno, algo que hacemos en el podcast siempre es responder la pregunta del anterior invitado y dejar una para el siguiente. La pregunta del anterior invitado es, ¿qué enseñanzas o qué lección única llevas hasta hoy que usaste en la mayoría de tu vida? ¿Cuál fue la mejor lección que hasta hoy sigue vigente? Qué buena pregunta. Y cuesta muchísimo definir en una sola, ¿verdad? Porque Esa dejó Rodrigo. Weberlen Sí, es un gran amigo mío y una persona que aprecio muchísimo y sé que él es un gran colaborador con el ámbito del emprendedurismo en nuestro país. Creo que ese va a ser su legado y su proyecto de inmortalidad. Pero si tengo que elegir una, Dani, es la perseverancia. Si tengo que elegir una, ¿verdad? Yo pienso que yo no soy una persona muy empírica y siento que si tengo que elegir una cualidad que me llevó donde estoy hoy y yo me considero exitoso a mi manera, no por los resultados económicos, sino por la felicidad que me da mirar atrás lo que construimos y lo satisfecho que estoy con mi presente, ¿verdad? Y creo que la mayor cualidad es la perseverancia. Yo veo que la gente se rinde demasiado rápido. Yo veo que la gente se propone un objetivo como los que hablamos antes, un objetivo que le asuste, que le desafíe, que tenga un componente altruista, que les haga levantar todas las mañanas. Pero ante las primeras piedras en su camino, yo veo que mucha gente desiste. Y es gente con un enorme potencial, con valores espectaculares, con un propósito excelente, pero que se rinde demasiado temprano. Yo mismo estuve muchas veces en víspera del éxito, estuve por descartar todo lo que estaba haciendo. Dije, no, esto no es para mí. La mente busca boicotearte constantemente. Uno busca naturalmente desistir. Por eso vuelvo a decir que el deporte es una excelente escuela. Porque el deporte, vos, en la medida que prosperás, los mejores días en el deporte son aquellos días que te levantás, te sentís reventado, no te querés ir al gimnasio, te fuiste a duras penas, capaz que no hiciste tu mejor serie, en vez de entrenar 1 hora 20, entrenaste 45 minutos, pero salís y conquistaste. Entender eso, incorporarlo como una regla de vida, entendiendo que no siempre vas a tener la inspiración, no siempre vas a tener la buena voluntad, no siempre la fortuna te va a acompañar para que las cosas salgan a la primera o a la segunda o a la tercera. Es confiar que tarde o temprano, si uno sigue insistiendo, en mi experiencia, termina repagando siempre. Tal vez no por el camino que uno esperaba,
pero te puede abrir otra puerta, otra ventana y aporta a la construcción personal en la búsqueda de la mejora continua. Y es lo que yo de alguna manera trato de impartir a la gente que aprecio y que quiero. Entonces, para mí, esa es la lección más importante que yo me llevo. Es una cualidad que tengo innegablemente y que siento que es uno de mis mayores atributos. Excelente. ¿Qué pregunta dejas para la siguiente persona, siguiente invitado? Que lo peor que puede ser tener la ventaja de que sabes quién es el siguiente. ¿Quién es el siguiente? No te acuerdo. No me acuerdo. No, es espectacular, entonces No me déjanos. querés contar y promocionar. Alan. Ah, mi hermano, yo pensé que él iba a venir antes, ¿verdad? No, este viernes. Entonces va a cambiar un poco mi pregunta, porque le conozco bastante bien, ¿verdad? Alan es la persona más resiliente que yo conozco. Alan enfrentó muchos desafíos en la vida. Y si tengo que dejarle una pregunta, sería cómo él se empoderó en la vida a partir de los obstáculos que le fueron surgiendo. Excelente. Queda anotado. Y bueno, Kevin, te quiero agradecer muchísimo por venir a este espacio tan querido por mí. Yo sé que vos no leíste ni uno de estos libros, así que admiro tu habilidad para poder desarrollar con conceptos tan difíciles de repente que son. Y bueno, gracias. Gracias, Dani. Espero volver pronto.